Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de una planta medicinal. Tenemos a dos invitados que nos van a contar un poco acerca de su experiencia y el uso de esta planta. ¿Nos podrían decir sus nombres y de dónde son? Mi nombre es Magdalena y soy de Santiago, Comaltepec, Oaxaca. Gracias. Mi nombre es Antonio López García, de Santiago, Comaltepec, de esta de Oaxaca. Gracias. ¿Nos pueden contar y compartir un poco acerca de cómo empezó su interés por las plantas medicinales o los remedios naturales? Los remedios naturales vienen de ancestros. Entonces, se va transmitiendo a cada familia que va naciendo. Viene de muchos años ya. Antes no había medicina, entonces se usaban mucho las hierbas. Esta es una de las hierbas que se ocupaba bastante en aquel entonces. Mi papá la llamaba la espiga, pero en chinanteco se llama oguité, quiere decir hierba amarga, blanca. O es hierba, gui es amargo, te es blanco, se añade todo junto para que pueda formar la frase y el nombre. Oguité. Eso, oguité, oguité, Oguité. eso. Hialka jale onum, hialka le kui onum. Kani yum, kala kui kani yum. Hale tiye, hinafo, que él lo conoció porque lo tomaba el abuelo y luego su mamá, y su mamá lo llevaba al cerro donde había para cortarlos. La planta se recomienda para cuando tienes presión alta, cuando estás enfermo de presión y sabes que tienes presión alta, se recomienda tomar poquita, 4 onzas, poquita se recomienda, no se debe de abusar porque él es bien amargo, te puede bajar la presión. Y también cuando te empachas, esto es la mejor medicina para quitarte la diarrea, vómito, el malestar que sientes en el cuerpo. Esta es, pero decimos también no consumir demasiado, solamente poquita para que no te haga daño o no te cause otros problemas, malestares. Eso es buenísimo. Esa hierba se puede tomar 3 veces al día, una en la mañana, otro al siguiente día. No puede tomar mucho, solamente 3 veces cada día. Okay. Y entonces, 4 onzas se prepara en té o cómo? Se prepara en té, se hierve el agua, se usa 3 nada más varitas, por como es muy amargo, se usa 3 varitas, entonces a una taza de agua o a 8 onzas de agua se hierve y tú lo que vas a consumir es 4 onzas nada más. 4 onzas. ¿Y las otras 4 onzas las puedo guardar para el otro día? Las otras 4 onzas, si no tienes un amigo o una amiga con quien compartirlo, debes de tirarlo porque no va a servir para el otro día, va a estar demasiado amargo y ya no va a servir, ya no te lo puedes tomar. Okay. Entonces, y así lo prepara el abuelo. 3 varitas. Sí, 3 más. 3 varitas. Por eso se le añade 3 varitas nomás. 3 varitas a 8 onzas de agua. Se hierve, se toman 4 onzas y el resto se comparte o se tira. Se comparte, lo podemos compartir, lo podemos tirar porque ya no se usa al día siguiente. Ok, al otro día tienen que otra vez usar 3 varitas, otras 8 onzas de agua. Así y tomar las 4. ¿Y cuántos días, por cuánto tiempo se debe de consumir el té de esta planta? 3 días, 3 mañanas. En la mañana tiene que ser. La E en ayunas. Ah, ok. En las mañanitas, en ayunas, antes de... Antes de tomar café, antes, si está vacío en el estómago, esto 3 veces.
una en la mañana Mm. y En la nada. en Hongo. De aquí me carga todo. Eso, ok. Ya No se no tomó puede. nomás en la mañana, dice ya no. Nomás 3 mañanas. Y ya. Como cuando éramos chamacos andábamos, es que se dan muchas frutas en el pueblo. Hay de fruta en fruta allá. Entonces, nos fuimos a cortar uvas. Pero las uvas no estaban suficiente maduros y no las comimos. Entonces nos enfermamos, nos dio todo el grupo que fuimos a comer, nos enfermamos, nos dio diarrea y vómito, el cual el cuerpo se sentía mal y a mí me tocó tomar esto. Y con eso me alivié. Sí. No habían doctores, no habían enfermeras y entonces teníamos que acudir a nuestro remedio casero. Muy bien, ¿y lo tomaron por 3 días? Lo tomé por 3 días. Algunas de mis amigas se enfermaron más y tuvieron que tomar 3 veces pausado y volvérselas a tomar. A mí nada más 3 veces. Ok. Ya se tuve. Que presión, qué presión. Mm. Él no le ha tocado tomar eso por comer algo o por estar empachado, pero a él ha tomado eso por la presión alta que él tenía. Y ahora el doctor no dice que tiene alta presión ni nada de eso. Él consumió bastante de esta hierba. Entonces parece que sí le ayudó al mucho. abuelo con Y la no presión. sé si puedo añadirle también, mi mamá lo usaba 3 mañanas cada 3 meses, porque a ella se le descubrió que tenía alta presión, entonces le empezaron a dar medicina, pero ella se sintió mal con la medicina, dejó de tomar medicina, mejor optó por tomar esta medicina de la planta. Entonces ella tomaba 3 mañanas cada 3 meses y cuando iba al doctor decía que no tenía nada. Muy bien, muy bien. Y yo recuerdo que de pequeña me lo dieron a mí. Creo que tenía como 6 años y medio viviendo en el pueblo, ¿verdad? Sí, comió duraznos verdes y le hizo mucho daño en el estómago, así que Estaba malita. se empachó bastante usted y le tuve que darle de la hierba. Mis 4 onzas. Sí recuerdo que era muy, muy amargo este té. Ahora, como ya hirvió, vamos a servir la porción en esta tacita pequeña. Ahí está. Y la otra porción queda para la otra persona. Ahora vamos a tomar. Dulce. Ahora como sobró y alcanza para otra persona, así que yo lo voy a compartir con mucho gusto. Está amargo. Está bien amargo. It's very bitter. Es muy importante transmitir, compartir, porque la mayoría de las personas ya no conocen de la planta y es tan buena cuando no se abusa de ella. Entonces tenemos que compartirlo, seguir tomando nuestros remedios caseros que igual tienen mucho beneficio al cuerpo de uno.